¿Hasta dónde puede llegar la mente humana con tal de escapar de una realidad dolorosa? Bienvenidos a un nuevo video de Sinopsis. El día de hoy hablaremos de Mr. Glass, personaje interpretado por Samuel Jackson, perteneciente a la trilogía de Unbreakable y Fragmentado o Split, ocupando la tercera película, Glass. Para este análisis me basaré en los hechos de la película Unbreakable y Glass. Comencemos. Mr. Glass, antes de responder a ese nombre, respondía al nombre de Elijah Price, nacido en 1961 con una condición congénita llamada osteogénesis imperfecta tipo 1. Lo que significaba era que sus huesos eran tan resistentes como el vidrio más delgado. Cualquier presión haría que Elijah sufriera graves fracturas en segundos. Como podríamos imaginar, su vida como niño no fue nada fácil ni normal, ya que estuvo plagado de visitas a hospitales y burlas de sus compañeros llamándolo desde ese entonces el señor vidrio o Mr. Glass por la fragilidad de sus huesos. A pesar de que Elijah trataba de tener experiencias normales y divertidas como cualquier niño, siempre terminaba lastimado y sufriendo, por lo que eventualmente, al pasar los años, decidió aislarse y ya no salir nunca más de su casa. Este aislamiento fue clave para su posterior desarrollo de personaje, porque su único y más grande pasatiempo era leer cómics. Incluso su madre fomentaba este pasatiempo para poder lidiar con su soledad. Este aislamiento y el tener los cómics como único consuelo logró generar en Elijah el esquema de aislamiento social, el cual te hace creer que no encajas en la sociedad, que nunca serás parte. Esquema base que servirá para generar sus demás trastornos en el futuro como adulto. Los años pasaron y ahora como adulto su obsesión por los cómics lo ha llevado a crear una galería de arte basada en cómics. Pero esto es solo una fachada, ya que Mr. Glass usa este lugar para su verdadero propósito: encontrar a un superhumano y ver lo que le puede hacer al mundo tener a un superhumano o superhéroe entre nosotros. Les explico cómo Mr. Glass llegó a convencerse y obsesionarse con esta idea. Como ya sabemos, desde pequeño sufrió mucho rechazo y aislamiento por su condición. Esto generó en él un sentimiento de inferioridad y baja autoestima. Él evitaba este dolor al sumergirse en los cómics porque era la única forma de escapar de su realidad. El problema fue que se sumergió tanto en estas fantasías que a través de los años la línea entre la realidad y la ficción se fue difuminando hasta crear en él lo que se conoce como trastorno delirante subtipo de grandeza o megalómano. Este trastorno pertenece en el DSM-5 al grupo de trastornos psicóticos y espectro de la esquizofrenia. Los delirios son creencias fijas, no susceptibles a cambios, aunque haya evidencia contraria. En otras palabras, las personas delirantes sostienen creencias tan firmemente que jamás lograrías convencerlos de lo contrario, aunque les muestres pruebas a la cara. Habiendo dicho eso, el delirio de grandeza es aquel que te hace estar plenamente convencido de que tienes ciertos talentos o conocimientos, no reconocidos por los demás claramente, o estar convencido de haber hecho algún descubrimiento importante. En el caso de Elijah, él está convencido de tener un intelecto superior a los demás y de ser una mente maestra tal que es capaz de crear superhéroes. I create superheroes. I truly am a mastermind. Si bien Elijah tiene razón al decir que es muy inteligente debido a todo lo que ha leído, esto no lo hace creador de superhéroes y villanos. Pero ¿por qué se obsesionó en encontrar a un superhumano al punto de ser capaz de crear atentados como explotar un avión, incendiar un hotel o chocar un tren lleno de pasajeros con tal de lograr su cometido? Bueno, eso se lo podemos adjudicar a su sentimiento de inferioridad y baja autoestima, ya que al él considerarse un villano llamado Mr. Glass y la representación de lo más frágil que puede llegar a ser un ser humano, se convenció que puede existir una antítesis de él, una persona. De ser así, Mr. Glass lograría encontrar sentido a su propia existencia en este mundo. En otras palabras, lo hizo solo para convencerse de que su existencia como humano tendría algún valor por todas las heridas que le provocaron en el pasado, haciéndolo sentir una persona sin nada que aportar. Mr. Glass encubrió su dolor en la intelectualidad y basó su autoestima en probar su delirio de grandeza, absorto en una realidad falsa que lo hacía sentir a salvo. Estos atentados y notar que no muestra arrepentimiento ni dolor por todas las muertes que generó, con tal de encontrar a su superhumano, nos demuestra otro trastorno fundamental en este personaje: el trastorno antisocial de la personalidad. Este está caracterizado por un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se manifiesta a partir de los 15 años de edad y cumple como mínimo 3 de 7 criterios. Elijah cumple con los siguientes: 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actos repetidos que son motivo de detención. Un ejemplo de esto son los múltiples atentados. 2. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. En este caso, esto lo podemos ver en la gran labia que tiene para convencer primero a David Dunn de que tenía superpoderes o era un superhumano al ser el único sobreviviente
durante el accidente del tren para que haga lo que él quiere. Y luego vemos cómo vuelve a usar esta misma labia para manejar a la bestia y así generar la pelea entre héroes y villanos que tanto anhela, para reforzar su delirio de que es una mente maestra creadora de superhumanos y villanos. 3. Ausencia de remordimiento que se manifiesta por indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. En este caso, como ya lo mencioné, se ve reflejado en la ausencia de remordimiento por el daño causado a los atentados. Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. En este aspecto, debido a la osteogénesis imperfecta, no lo podemos ver tan evidentemente porque él no pelea, pero sí lastima o mata a algunos guardias con tal de lograr su objetivo usando solo la parte superior de su cuerpo o su ingenio para engañarlos. Lo que me lleva al último criterio, desatención imprudente de la seguridad propia o de la de los demás. Esto lo podemos ver en toda la secuencia de eventos que llevan a David Dunn y a la bestia a terminar peleándose entre ellos hasta la muerte. Mr. Glass generó esto al trabajarlo psicológicamente a ambos, desactivar la seguridad de los cuartos y posteriormente alentarlos a pelear. Por último, la personalidad de Mr. Glass también corresponde al trastorno narcisista de la personalidad. Este se caracteriza por un patrón dominante de grandeza, necesidad de admiración y falta de empatía que comienza en la vida adulta y se presenta en diversos contextos, cumpliendo por lo menos 5 de 9 criterios. Los criterios que cumple Mr. Glass son los siguientes. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. En el caso de Mr. Glass, exagera su capacidad intelectual al presumirse como una mente maestra superior a cualquier otro. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ilimitado. Mr. Glass está absorto en la fantasía de poder y brillantez, de nuevo adjudicándoselo a su gran intelecto. Cree que es especial y único. Esto probablemente se ve reflejado en la creencia de que él representa la máxima expresión de la fragilidad humana y que es el designado para encontrar su antítesis, usando su gran cerebro. Explota las relaciones interpersonales para sus propios fines. Lo vemos en su gran labia que utiliza para convencer a David Dunn de ser un superhumano y que siempre lo habría buscado. No lo hizo por David, claramente, lo hizo para que al David estar convencido, él pudiera cumplir su misión de vida y así poder sentirse importante, contrarrestando la inferioridad que siempre habría sentido. Carece de empatía, no identifica sentimientos o necesidades de los demás. Y finalmente, el que muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Hay dos momentos cruciales en la vida de Mr. Glass para poder entender cómo se volvió el villano del final que vimos en Glass. El primer momento lo vemos al final de Unbreakable, en donde se revela ante David y lo deja saber que él fue el autor de los diversos atentados, incluyendo el tren en donde se encontraba. Aquí entendemos un poco mejor la falta de remordimiento de Mr. Glass, porque él argumentaba que todos los sacrificios que tuvo que hacer, todos los dolores que tuvo que soportar valieron totalmente la pena porque lo había encontrado a él. Gracias a eso, él por fin, después de toda una vida, pudo encontrar su lugar en el mundo. En otras palabras, para Mr. Glass, aquí se resuelve y se sana el esquema de aislamiento social generado cuando era niño, porque por fin entendió la manera en la que él encajaba en la sociedad, o sea, siendo un villano, especialmente el enemigo del héroe, o sea, de David Dunn, siguiendo la lógica de los cómics. Por otro lado, más adelante en Glass ocurre el segundo momento y el que marca el final de esta historia. Durante toda la película vemos cómo Mr. Glass se instaura como un villano hecho y derecho, lo asume como una identidad y por ende se comporta como tal usando su intelecto para el mal. Todo lo ocurrido en Glass fue el plan maestro de Mr. Glass para poder cumplir su segunda gran misión. Ya que había creado al héroe, ahora se demostraría que también era una mente maestra capaz de crear un villanos, o sea, a la bestia, y que podía lograr enfrentarlos con el propósito personal de seguir difuminando la línea entre la realidad y la ficción. Es decir, Mr. Glass, al haber encontrado su lugar en el mundo, ahora deseaba traer su mundo de fantasía y cómics a la realidad al enfrentar a los héroes contra los villanos, tal como lo hacen en los cómics, y así causar un despertar en el mundo, abrirles los ojos a todas aquellas personas que alguna vez lo llamaron loco. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre, dejen sus opiniones sobre este personaje. Nosotros nos veremos en el próximo video, que será de Joseph Seed de Far Cry. Chao.